Hola, soy el profesor Edgar Daniel Alarcón Díaz y a través del siguiente video te explicaré sobre las progresiones, destacando fundamentalmente la importancia de su utilidad. En esta oportunidad buscamos como propósito el análisis de tipos de problemas relacionados con las progresiones aritméticas y geométricas. Esto se logrará contestando las siguientes preguntas de los contenidos de aprendizaje. ¿Qué se entiende por progresión? ¿Cuáles son las clases de progresiones? ¿Qué aplicación práctica tienen las progresiones? A la primera pregunta, ¿qué se entiende por progresión? Se llama progresión a cada sucesión en la que siempre entre dos términos consecutivos, cualesquiera, hay una misma relación constante, llamada diferencia o razón. Ejemplos. Ahí presentamos dos ejemplos que se puede observar que tiene una misma diferencia el primero y el segundo una misma razón. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo se clasifican las progresiones? Las progresiones pueden ser de dos clases, aritméticas y geométricas. Ahí presentamos un ejemplo de aritmética, tiene una misma diferencia. Y también presentamos un ejemplo de geométrica, donde hay una misma razón en ese ejemplo, ¿no? Podemos ver que la razón es 3. En cuanto a las progresiones aritméticas específicamente, podemos decir que en ella podemos calcular el término general y la suma de términos. En este caso presentamos un ejemplo específico y vamos a calcular el término 10. Para calcular el término 10 utilizamos el primer término más el número de término menos 1 y lo multiplicamos por la razón y obtenemos 38. En la suma de términos también vamos a calcular la suma de los 10 primeros términos. Utilizamos el primer término, lo sumamos con el último, que es 38, lo multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 2 y nos va a resultar 200. En cuanto a la progresión geométrica, también podemos calcular su término general y su suma de términos. En ese caso específico de este ejemplo, vamos a calcular el término 4. Entonces, utilizamos el primer término, que es 4, multiplicamos por la razón elevado al número de términos menos 1. Y obtenemos 108. Si queremos calcular la suma de los 5 primeros términos, tenemos que utilizar la razón elevado al número de términos, que es 5, menos 1, multiplicado por el primer término, que es 4, entre la razón menos 1, en este caso 3 menos 1. Y nos va a resultar 484. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es el uso de las progresiones? En este caso, presentamos un problema que tiene que ver con el uso de las progresiones. Timoteo, no pudiendo cancelar una deuda de 12.950 soles, le propone a su acreedor pagarle del siguiente modo: 600 soles al final del primer mes y cada mes siguiente 50 soles más que el mes anterior. Pregunta: ¿cuál es el importe del último pago? Interpretando el problema, nos damos cuenta que nos están pidiendo el término último, ¿sí? Entonces tenemos que calcular el número de términos, tenemos que tener también el primer término, tenemos que tener también la razón. Y viendo ahí en el problema, tenemos como datos la suma de términos, el primer término y la razón. Nos falta el número de términos, por lo tanto deberíamos calcularlo primero. Entonces utilizamos una fórmula, reemplazamos los datos que tenemos ahí, hacemos los cálculos pertinentes y obtenemos que el número de términos es 14. Ese número de términos vamos a reemplazar en la fórmula del último término. Reemplazamos, nos piden calcular el término 14, reemplazamos el primer término de 600 más el número de términos que acabamos de encontrar es 14 menos 1 y lo multiplicamos por 50. Hacemos el cálculo respectivo y obtenemos que el término 14 es 1250. En conclusión,
Diríamos, se llama progresión a toda sucesión en la que siempre entre dos términos consecutivos, cualesquiera, hay una misma relación constante llamada diferencia o razón. También podemos decir que las progresiones son de dos tipos, aritméticas y geométricas. Estimado estudiante, esto es todo por el momento y nos vemos en el siguiente video.